¿Qué tal? Estoy en el bosque recogiendo espárragos silvestres. Este invierno ha llovido bastante y hay muchos. Voy recogiendo. Los tengo cerca de casa, a unos 10 minutos. Son fáciles de recoger, pero cuidado con los pinchos. La manera más fácil de cogerlos es cortarlos por donde se rompen con la mano. Si utilizamos tijeras o cuchillo, es posible llevarnos mucha parte dura. Cuanto más a la punta, más tiernos son, y cuanto más abajo, más fibrosos. Son los brotes nuevos y tiernos de la planta llamada esparaguera. Solo tienen unos días. La esparaguera es una planta espinosa y desagradable al rozarla. Vive en caminos, márgenes del campo, en el bosque y riberas. Por estas latitudes, la esparaguera tiene el mismo valor que un zarzal. Una da espárragos y la otra moras, pero los propietarios de campos y bosques las consideran maleza porque compiten por nutrientes y humedad con otras plantas y árboles que dan más beneficios. Es una de las plantas más típicas de la cuenca mediterránea. Para encontrarlos, siempre hay que mirar dónde hay plantas de esparaguera. Su aparición junto con la flor de almendro nos indica que ya se acerca la primavera. Por aquí empiezan a principios de febrero y hasta mediados de mayo. Un buen momento para recoger bastantes es por Semana Santa, pero depende de la temporada de lluvias. Es agradable y reconfortante este momento de contacto con la naturaleza. Ahí atrás me he encontrado de cara con un tejón que se ha sorprendido y sobresaltado igual que yo. Para mí es un placer tanto recogerlos como comerlos. Por el rastro, hace unos 4 días que alguien pasó a recogerlos, pero como llueve cada día, crecen de nuevo en horas. Hay referencias muy antiguas sobre la recogida y usos de los espárragos. Según la literatura antigua sobre las brujas, los utilizaban para curar fiebres y otras pócimas mágicas. Estos espárragos altos son fáciles de localizar y recoger. Me doy prisa porque está goteando y amenaza lluvia. Voy recogiendo a puñados y los voy guardando en una bolsa de plástico que tengo estacionada por aquí, porque cuando está casi llena pesa más de 5 kilos. Hoy la llenaré en poco más de media hora, porque no se puede dar un paso sin coger espárragos. Algunos crecen más de 2 metros. Los que están rodeados de la planta son más lentos de coger porque hay muchos pinchos.
En algunos puntos hay que ir con cuidado porque además de zarzas hay bastante espino blanco y rosa mosqueta, un cóctel de espinas y pinchos que no te deja avanzar. Estos espárragos silvestres son más finos que los cultivados, pero más sabrosos y completamente ecológicos. Yo hago 2 o 3 salidas cada temporada y cojo suficientes para congelar para todo el año. Tienen muy pocas calorías y son beneficiosos para la salud. Al llegar a casa, se pueden poner en agua como un ramo de flores. Se mantendrán lozanos durante unos días. Incluso crecerán unos centímetros. También se guardarán bien durante unos días en la nevera. Para prepararlos, solo se aprovecha lo más tierno. Se van rompiendo a trocitos hasta que se nota un poco de dificultad. La parte cada vez más leñosa se desecha. Haré esos espárragos con unos guisantes y un poco de jamón. Aquí hay para 4 personas. También le he añadido un huevo. Para una tortilla se cortan los espárragos de igual manera. Se sofríen con un poco de ajo a fuego bajo. Se añade el huevo y ya tenemos una sabrosa tortilla. También un arroz a la cazuela con espárragos queda muy sabroso. Y si le añades 4 gambas o trocitos de pollo, ya queda un plato completo. Bueno, hay muchos otros platos que se pueden elaborar con espárragos silvestres, pero lo dejaremos aquí por hoy. Gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.